Amigos y amigas de todo el mundo, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este resumen con lo mejor de la octava fecha de la temporada 2025 del TCR South America Banco BRB. Llegamos a Velocità en Mogi Guazú, en el estado de Sao Paulo, para la antepenúltima fecha de la temporada en este moderno circuito inaugurado hace muy poco tiempo, en el año 2023. Aquí estamos en la jornada de sábado en clasificación, con un buen marco de público que acompañaba tanto al TCR South America como a las categorías locales, incluyendo la poderosa Stock Car. Y aquí salían los autos a pista para disputar la clasificación. Esto es en la tarde del sábado, apenas pasado el mediodía, en un formato de competencia nuevo que incluía la primera carrera. También el sábado, aquí Juan Ángel Rosso saliendo a pista, que quería ser protagonista con el Lincoln Co. del Paladini Racing. Llegaba con 30 kilos de lastre. Aquí el campeón defensor, Pedro Cardoso, que trataba de mantenerse con vida en la pelea por el campeonato, persiguiendo desde atrás a un Leonel Pernía que venía infalible a lo largo de toda la temporada. Aquí Rosso, que se encontraba realizando su vuelta, se ponía segundo detrás de Cardoso, quien tomaba la primera referencia. Todavía sin alcanzar los registros de los entrenamientos, que habían quedado por debajo del 1.33. Vamos con Nelson Piquet Jr., que había dominado la segunda sesión. La segunda práctica con 1.32.8. Y Piquet preparando su vuelta. Ahora Rosso. El piloto de Argentina, que se posicionaba en el segundo lugar y pensaba ya de a poco en la Q2. Aquí Cardoso. Aquí venía Leonardo Reis, que había tenido un debut muy pero muy interesante en Curvelo. Este piloto muy pero muy joven, hermano menor de quien vemos ahora en imagen, Rafael Reis, que comenzaba la vuelta con un primer sector igualado a la milésima con Cardoso. Y aquí cerraba ya su intento de vuelta lanzada, que lo iba a dejar en el segundo lugar. Pero vean, Cardoso en su primer intento ya tenía una ventaja muy favorable, que de a poco se iba empezando a recortar. Por ahí estaba Enzo Gianfrati liderando las acciones en el TCR Trophy. Rosso le limaba más hasta que Piquet se ponía por delante de Cardoso con 1.33.107. Leonel Pernía, que perdía algo en el segundo sector y venía para también cerrar su giro. Le faltaba todavía hacer una vuelta ante la ausencia por cuestiones logísticas de su hijo Thiago en esta fecha. Aquí Gennaro Rasetto con el Peugeot del PMO Racing, que quería poder pasar sin sobresaltos a la Q2. Vamos con Piquet. Allí manejaba el piloto brasileño, el ex Fórmula 1, que corrió en 2008 y 2009 en la categoría. Primero esta vuelta de Reis, que empezaba con un primer parcial absolutamente arrasador, 4 décimas abajo. Perdía un poco en el segundo, cerraba el giro, pero igualmente se ponía en el primer lugar, ya cerrando la Q1 en su intento final. Pero de todas maneras el que aparecía delante de todos era este hombre, Fabián Gianantuoni. Y teníamos ahora lista la Q2 con Mariano Pernía, Leonel Pernía, Rafael Reis, Enzo Gianfrati, Leonardo Reis, Juan Ángel Rosso, Mariano Encotter, Pedro Cardoso, Marcos Regadas, Fabián Gianantuoni, Gennaro Rasetto y Nelson Piquet Jr. Reis, Leonardo Reis, el más joven de los dos, que rápidamente se ponía arriba de todo.
Luego Cardoso mejoraba el registro. Cardoso por delante de Leonardo Reis y de Leonel Pernía. Aquí venía Marián Encotter, que disputaba la punta del TCR Trophy con este hombre, con Enzo Gianfrati. Y Marcos Regadas también. Aquí venía Encotter para cerrar su giro. Luego faltaba la vuelta de Nelson Piquet Jr., que apostaba a una sola vuelta lanzada. Le faltaba a él hacer su tiempo. Aquí venía perdiendo, sobre todo en el segundo sector, con respecto a Cardoso. Hacía su vuelta y aquí venía este trompo de Encotter con el Toyota Corolla del Cobra Racing, el auto diseñado en Argentina para exportar a todos los campeonatos TCR del mundo. Había bandera roja, por eso no quedaba lista la vuelta de Piquet y tenía que salir a darlo todo el piloto brasileño con el Honda Civic número 33 del equipo Honda YPF Racing, anteriormente conocido como Squadra Martino, el equipo liderado por Sebastián Martino. Aquí venía Reis abriendo su última vuelta. Todos salían a pista con el tiempo justo para hacer una vuelta de instalación, poner el auto en temperatura, tanto en neumáticos como el resto de los elementos, y salir a buscar el tiempo. Reis era la gran amenaza que tenía Cardoso. Llegaba a abrir vuelta Nelson Piquet Jr. Y aquí venía Leonardo Reis, el jovencito piloto brasileño, que salía a la recta principal y se colocaría primero por 172 milésimas de diferencia en el último sector, a más de 2 décimas de Cardoso, que mejoraba, pero apenas un puñado de milésimas. Nelson Piquet Jr. alcanzaba con lo justo a ponerse décimo y quedarse con la pole de la carrera número 2, la carrera con grilla invertida, la única que se iba a disputar en el domingo, porque esto es en el mediodía del sábado, para disputar la carrera 1 en el mismo día. Horas más tarde, en otra condición climática, con menos calor. Y aquí el clasificador final con Leonardo Reis haciendo la pole, Leonel Pernía segundo, Pedro Cardoso tercero, Rafael Reis cuarto, Fabián Gianantoni, Gennaro Raceto en un muy buen sexto puesto, Juan Ángel Rosso, Marcos Regadas marcando la pole en el TCR Trophy delante de Enzo Gianfrati en el duelo mano a mano por el primer puesto de la división. Décimo Piquet Jr. con la pole de la carrera número 2. Detrás quedaban Mariano Pernía y Marián Encotter. Aquí el festejo de Leonardo Reis haciendo su pole position en su segunda carrera en el TCR South America. Un fantástico trabajo del joven piloto brasileño. Saltaba Raceto, saltaba Pernía por los pianos de Velocità, mientras escuchamos a Leonardo Reis. Sensacional, até difícil de descrever. Me adaptei muito bem com o carro, realmente. Nunca tinha andado nesse carro, meu segundo quali da vida no TCR. Então, isso mostra que eu tive uma boa adaptação, realmente. Foi legal colocar na pole o Cupra, colocar um carro, uma marca diferente, né? Que esse ano tinha sido dominado só por Hondas. Foi a primeira marca diferente a fazer pole esse ano e eu fico feliz de eu ter conseguido fazer esse feito. É isso, agradecer a muita gente e vamos para cima agora na corrida. No era domingo de carreras, era sábado de carreras, porque este fin de semana en Velocità tendríamos un formato de competencia distinto, con la primera carrera en la tarde del sábado, donde habitualmente en otras competencias del año disputábamos recién la clasificación. Acá ya estábamos saliendo a pista para la primera competencia del fin de semana del TCR South America Banco BRB y del TCR Brasil, con la grilla de partida que tenía a Leonardo Reis después de su sorpresiva pole position. Sorpresiva no por no estar a la altura, sino por ser su segunda carrera en la categoría. Leonel Pernía, el puntero del campeonato, partía segundo. Luego su principal rival, Pedro Cardoso, en el tercer puesto con el Peugeot del PMO Racing, seguido de atrás por Rafael Reis con otro Cupra del W2 Pro GP, Fabián Gianantoni con el Paladin Racing
alistando su Lincoln Co. número 5 en el quinto lugar. Gennaro Rasetto, el 66, en el puesto 6, con el 308 del PMO Racing. En su regreso a la categoría, con otro auto del mismo equipo, Marcos Regadas, liderando el pelotón del TCR Trophy, seguido de cerca por este hombre, por Enzo Gianfrati, del G Racing Motorsports. Mariano Pernía largaba noveno, con penalizaciones que mandaban autos para atrás. Adrián Chiriano quedaba décimo, undécimo Fernando Croce. Detrás quedaba en el puesto número 12 Juan Ángel Rosso, quien cambiaba motor y retrocedía algunos puestos. Nelson Piquet Jr. largaba décimo tercero, con sanción a cuestas también. Y Marianne Cotter en el fondo, con el Toyota del Cobra Racing. Se ponía en marcha la carrera con el semáforo rojo que se iba a apagar y comenzaba la competencia. Se quedaba parado Reis. Vean ustedes al Cupra en la primera fila, que quedaba detenido, tardaba en salir, y Leonel Pernía, que se iba hacia la punta, escoltado por Cardoso. Gian Antuoni y Rafael Reis peleaban el tercer lugar. Se acomodaba en el quinto puesto Marcos Regadas. Y allí íbamos a encarar la primera curva en velocidad en este circuito de 3.443 metros. Allí Cardoso, que iba a disputarle la punta a Pernía, lo superaba el piloto brasileño al experimentado argentino, puntero del campeonato. Quedaba delante el Peugeot. Reis tercero, Rafael Reis con el Cupra. Cuarto el Lincoln Co. de Gian Antuoni. Quedaba bastante atrás Leonardo Reis. Y aquí venían doblando para la parte más sinuosa de este circuito. Aquí en la curva número 10 y 11. Para luego encarar esta curva, que es la número 12, que nos depositaba de vuelta en la recta principal para cerrar el primer giro de la carrera. Allí iba Cardoso. Delante de Leonel Pernía, Reis tercero. Cuarto Gian Antuoni. Quinto estaba Regadas, delante de Gianfrati en la lucha por la punta del TCR Trophy. Gianfrati sabía que no tenía que pelear tanto con Regadas, que igualmente allí iba por la posición de Gian Antuoni, peleando el cuarto lugar, el piloto del estado de Maranhão. Gianfrati mantenía detrás a Rasetto y a Piquet Jr., que ganaba un par de lugares desde el inicio de la carrera. Rafael Reis era tercero y Leonardo Reis quedaba décimo en la primera vuelta, tras quedarse en la salida. Vamos con Piquet a bordo. Estaba tratando de ir a la posición de Rasetto. Todo el pelotón todavía bastante comprimido. Y venía Marianne Cotter en la pelea por la posición con Adrián Chiriano. Duelo por el último lugar del podio de la TCR Trophy. Detrás Chiriano y detrás venía Fernando Croce. Aquí manejaba Juan Ángel Rosso, que ya estaba en el puesto número 10, superado por Reis. Venía Cardoso ya con 2 segundos y medio de ventaja sobre Leonel Pernía. Allí estaba el piloto del Honda Civic número 44, delante del brasileño con el Cupra. Quedaban menos de 19 minutos en esta carrera 1 en la tarde del sábado, por la fecha 8 del TCR South America Banco BRB. Soy Francisco Aura, estamos viendo lo mejor del fin de semana. Nueva fecha también para el TCR Brasil, segunda del calendario.
Aquí Piquet Jr. iba en busca de Rasetto, que estaba séptimo con el Peugeot. El hombre del Honda, que ya iba relojeando la parte interna para la frenada, pero no le daba en este intento. Allí Regadas, que iba buscando a Gianantuoni en el cuarto lugar. Reis lo seguía de cerca a Pernía y el que por ahora estaba bastante cómodo era Cardoso. Ya con 2/3 de carrera completados, la diferencia seguía oscilando entre los 2 segundos y medio y los 3 segundos. Allí Regadas, que trataba de ir por la posición de Gianantuoni, trataba de acelerar por dentro el auto número 27. Lo superaba a Gianantuoni, que luego iba por el contraataque, pero defendía lícitamente Regadas. Sexto a la expectativa estaba Gianfratti, quien no tenía que perderle tanta pisada a Regadas, más allá de que Regadas volvía a la categoría este fin de semana, entonces no era un rival significativo en el campeonato de la TCR Trophy. El duelo de Gianfratti es con Chiriano por este tema, pero no quería perderle pisada. Iba a los boxes Chiriano, allí con un inconveniente en la parte frontal derecha. Gianantuoni estaba quinto, y aquí vemos cómo se despistaba Mariani en Cotter, yendo muy por dentro. Aquí vemos la parte final del pelotón. Vamos a bordo con Rosso. En la parte más trabada del circuito, buscándolo a Leonardo Reis, que estaba en el 9º puesto. Se formaba el tren detrás de Gianfratti. Gianantuoni un poquito más adelante. Rasetto séptimo, Piquet Jr. octavo, Reis, Leonardo Reis noveno, Juan Ángel Rosso décimo. Y así quedaba el campeonato de la TCR Brasil. Momentáneamente. Aquí lo vemos a Cardoso, que lideraba la carrera sin complicaciones por delante de Pernía. Piquet Jr., que lo atacaba a Rasetto, iba por fuera buscando la posición. Reis quería aprovechar para poder también hacer su ganancia. Iban a la par, respetándose hasta allí. Y Rasetto, que se mantenía por delante, pero Reis ya le ganaba a Piquet, que tenía que ir al límite de la pista. Una lucha muy entretenida. Reis sacaba tajada del duelo entre Piquet y Rasetto. Y avanzaba al puesto número 8 de la carrera. Allí iba en busca de otra posición más. Se rozaba con Rasetto. Iba adelante. Lo dejaba entrar otra vez. Piquet ahora era el que estaba a la expectativa, pero cuidándose de Rosso. Reis adelante. Una pelea muy pero muy entretenida que teníamos en la tarde del sábado en Velocità. Peleando el puesto 7, 8 y 9 de esta carrera 1. Rasetto se defendía también de Piquet ahora. Allí le dejaba el pequeño resquicio Piquet, y agrandaba ese espacio todo lo posible. Rasetto igualmente contraatacaba en el ingreso a la recta principal. En un duelo muy áspero, pero leal, respetuoso entre ambos.
5 minutos y medio quedaban y acá iba Raceto con lo justo por afuera, al límite del roce. Tenía que defenderse Piquet, protegiendo la cuerda. El que aprovechaba para irse hacia adelante era Leonardo Reis, que ya estaba séptimo. Mientras tanto, aquí Rafael Reis, que no le podía seguir el ritmo a Pernía, pero tampoco podía hacer lo mismo Pernía con el puntero Cardoso. Y aquí Regadas, cuarto en su regreso a la categoría a 3 minutos y medio del final. Ahí estaba Gianfratti defendiéndose de Leonardo Reis, cuidando el sexto puesto. Gianfratti cerrando todas las puertas, tanto en pista como en la frenada. Reis que buscaba sacárselo de encima a Gianfratti para que no se le venga más Nelson Piquet Jr. Gianfratti que cuidaba con el Cupra del G Racing Motorsport, equipo que se incorporó recientemente a la categoría. En el PodHack Racing, el que quedó es Fernando Croce, a 2 minutos y medio del final. Estábamos a la espera de ver cómo terminaba este duelo. Más atrás quedó Raceto, ya sin poder seguirle tanto el ritmo a Piquet Jr., cuidándose de Rosso. Gianfratti defendiéndose de Reis en una muy buena competencia, muy entretenida. Piquet Jr. aprovechando también cómo Gianfratti defendía la posición de Reis para poder recuperar al menos una posición. Iba por afuera. Reis que ya veía más evidente la necesidad de sacarse de encima a Gianfratti lo antes posible para que no pasara esto. Nelson Piquet Jr., que le acomodaba el auto al lado, se lo ponía a la par. Reis se defendía, pero le costaba contra el experimentado piloto brasileño. Uno de los más jóvenes de la categoría contra uno de los más veteranos. Entrábamos en el último minuto de la carrera. El orden estaba inalterable. Adelante con Cardoso como líder aquí en el Peugeot número 1. Leonel Pernía segundo, Rafael Reis tercero y Marcos Regadas cuarto. Gianantuoni también sin grandes complicaciones en el quinto puesto, con esa luz de 2 segundos y medio, casi 3. Y allí estaba Reis, finalmente superándolo a Gianfratti. Piquet Jr. se venía también en la frenada, se le movía un poco el Cupra a Enzo Gianfratti, que ahí ya no podía más contra Piquet. Y después de haberse defendido con todo lo que tenía, finalmente sucumbía ante 2 autos de la TCR South America, cuando ya Pedro Cardoso estaba en la última vuelta de la carrera. De esta carrera número 1 en Velocità, a la espera de la carrera 2 que se iba a disputar el domingo a media mañana. Ahí estaba Cardoso. Encarando la última curva, la número 12, para ya salir a la recta principal. Seguido por el dron y a festejar el triunfo de Cardoso. Triunfo con claridad por 2 segundos y medio sobre Leonel Pernía. Reis era tercero y completaba el podio. Cuarto Regadas ganando en la TCR Trophy. Quinto Gianantuoni. Una carrera muy entretenida del TCR South America para cerrar la jornada del sábado en Mogi Guazú, en el estado de Sao Paulo. Allí Regadas, ganador de la TCR Trophy.
delante de Gianfrati y de Marianne Cotter. Clasificador final con Cardoso ganador, Leonel Pernía segundo, Rafael Reis tercero, Regadas, Gian Antonio, Leonardo Reis, Piquet Jr., Gianfrati, Rosso y Mariano Pernía cerrando los 10 primeros. El podio de la TCR Brasil era con Cardoso, Reis y Gian Antuoni. Observarán que Pernía y Regadas no tienen la B en el círculo verde que denota la participación en el certamen brasileño. Marianne Cotter delante de Raceto, de Croce y de Chiriano. Aquí llegaba el ganador al parque cerrado para festejar ante las cámaras su celebración de la victoria, manteniendo todavía el espíritu alto en una pelea adversa por el campeonato. Allí se saludaba con Damián Fineschi. Vamos a escuchar lo que decían Pedro Cardoso y Marcos Regadas, los ganadores del día. Muito feliz, foi realmente uma corrida bem boa pra gente. Consegui logo na primeira volta ir para primeiro, né? Uma largada boa, passei um carro, depois na curva 5 consegui passar o Léo. Tô satisfeito porque, cara, a gente sofreu muito durante o ano inteiro em relação ao BOP. Rondas de 8 etapas que a gente tem agora fizeram 7 pole positions. E nas corridas também tinham muita vantagem. E aí agora eu acho que a gente tá mais perto deles, teve umas mudanças no BOP e isso ajudou bastante. Assim, ainda dá para ser campeão, óbvio que é difícil, mas vamos lutar até o final. E tenho só que agradecer a Deus, a minha família, aos meus patrocinadores, e é isso. Não, muito bom, eu acho que mais importante do que isso foi o pace ali do final. Tá virando, acho que mais rápido que os 3 primeiros, vinha chegando ali neles. Então eu acho que isso é o importante, eu não estou no campeonato, vim fazer essa etapa agora, acabei de entrar no meio. Foi uma surpresa muito positiva a gente conseguir voltar, tanto tempo sem andar e tá andando ali no ritmo dos profissionais. Eu me senti muito orgulhoso, acho que foi muito bom, não poderia ter iniciado de uma forma melhor. Podio para Cardoso, podio para Pernía, podio para Reis. Sonaba el himno brasileño. Allí Felipe Magov, promotor de la categoría para Argentina y Uruguay, entregando los trofeos y la celebración del TCR South America, podio de la TCR Trophy, con la victoria de Regadas, el podio del TCR Brasil, con Cardoso, Rafael Reis y Gian Antuoni. Enzo Gianfrati, ganador de la División Trophy para el TCR Brasil. El reparto de los premios y se nos venía el domingo la carrera número 2. Día domingo para comenzar con el TCR South America, Vancouver RB y el TCR Brasil. Momento de la carrera número 2, con un calor para la hora que era, pasadas las 10 de la mañana, un calor bastante intenso, 28 grados, la temperatura 40 grados en la pista. Y la grilla de partida con la carrera número 2 con la grilla invertida. Largaba primero Nelson Piquet Jr. con el Civic del Honda YPF Racing. En el segundo lugar teníamos a Enzo Gianfrati liderando la TCR Trophy con el Cupra del G Racing Motorsport. Detrás Marcos Regadas, que quería ir por la victoria en su regreso en la TCR Trophy. Partía tercero con el Peugeot del PMO Racing. Cuarto el Lincoln Co de Juan Ángel Rosso en el equipo Paladini Racing. Gennaro Raceto partía quinto, con buena perspectiva también para tratar de pelear con el auto del PMO Racing. Fabián Gianantuoni largaba sexto con el otro Lincoln Co. Séptimo Rafael Reis con el Cupra del W2 Pro GP. Más atrás, en el puesto número 8 teníamos a Pedro Cardoso con el auto del PMO Racing, el Peugeot 308 TCR. Noveno Leonel Pernía, el puntero del campeonato, con otro Civic del Honda YPF Racing. Puesto número 10 para el autor de la pole, Leonardo Reis, con el Cupra número 293. Mariano Pernía quedaba detrás en el puesto número 11, seguido por Marianne Cotter en el Toyota del Cobra Racing. Puesto número 13 para Adrián Chiriano con el Honda. Y en el puesto número 14, cerrando la grilla, largaba Fernando Croce con el auto del Port Hack Racing. Semáforo rojo que se iba a apagar. Se quedaban detenidos Leonardo Reis y más adelante también uno de los Peugeot
de Gennaro Rasetto. En la punta estaba Nelson Piquet Jr., venía Gian Antuoni, peleaban Regadas y Rosso por el tercer lugar. Se quería meter por adentro Leonel Pernía, que siempre con la caña de pescar en las carreras número 2 en la largada podía recuperar terreno rápidamente. Ven el duelo entre Regadas y Rosso, que aquí se tocaban, se enganchaban y los dos partían hacia afuera de la pista. Iba a quedar fuera de la carrera Rosso, golpeado contra las barreras. Toda la bronca para el piloto del auto número 16. Nelson Piquet Jr. lideraba delante de Gian Antuoni en la primera vuelta de competencia. Veíamos allí otra vez a Leonardo Reis perdiendo terreno. Rasetto tratando de recuperar luego de no poder largar bien. Perdía algunas posiciones. Allí estaba delante de Chiriano. Por atrás venía Rafael Reis. Leonardo Reis, corrijo. Y teníamos neutralización de la carrera con safety car. Mientras Marianne Cotter quería pelear con Leonardo Reis. Y allí salía la pick-up de seguridad. Vamos a ver la reiteración de la largada. Adelante Gianfratti no largaba bien. Rasetto también tenía problemas. Y Leonardo Reis, al igual que como le pasó en la carrera 1, eran los que más terreno perdían. Adelante Piquet, Gian Antuoni y ahí Regadas peleando con Rosso el tercer lugar. Pernía a la expectativa. Allí Pernía tenía que frenar para no generar un contacto con Juan Ángel Rosso, pero allí la cuestión con Marcos Regadas, que dejaba fuera de carrera al piloto del Lincoln con número 16. Allí se enganchaban los autos y no había manera en el pasto de frenar. Regadas podía volver a la pista, pero Rosso se quedaba con la peor parte con este golpe frontal contra la barrera. La única diferencia era que Regadas podía volver a la cinta asfáltica. Aquí vemos a bordo de Rosso. El gesto con toda la bronca para Juan Ángel Rosso, que tenía una muy buena perspectiva para la carrera. Se relanzaba la competencia. Piquet, Gian Antuoni, Cardoso, Leonel Pernía. Era el orden del top 4. Más atrás venía Mariano Pernía, que había subido hasta el quinto puesto, rápidamente superado por Rafael Reis. Y aquí este roce con Regadas. Menos de 26 minutos en el reloj ya. Teníamos un abandono que era el de Rosso por el incidente que veíamos recién. Cardoso quería atacar a Gian Antuoni por el segundo lugar de la carrera. Y Piquet quería aprovechar para comenzar la escapada. Gian Antuoni, que era no un freno para Cardoso, pero si Cardoso quería ir a buscar la victoria, Gian Antuoni podía convertirse en un obstáculo rápidamente. Aquí vemos la vista aérea. El pelotón todavía bastante comprimido. En imagen veíamos del primero al noveno. De Piquet Jr. a Gianfratti. Acá Gennaro Rasetto, que perdía levemente el control de su auto. Sin mayores consecuencias, pero una pequeña salida de pista. Rafael Reis estaba quinto, quería ser cuarto. Empezaba a analizar posibilidades de atacar a Leonel Pernía, que venía delante con el Civic número 44. Marcos Regadas había sido desclasificado por la maniobra con Rosso, por eso lo ven en el fondo del clasificador a la izquierda en la pantalla. Quedaban 12 autos en carrera. Piquet Jr., que estaba ya a un segundo, punto 3 de Gian Antuoni por delante. Allí venía Mariano Pernía, que entre todos los dimes y diretes de la
carrera había llegado al sexto lugar. Aquí venía Regadas para ya dejar la carrera, con la indicación del control de carrera de que iba a ser excluido por el incidente con el auto número 16, es decir, Juan Ángel Rosso. Allí venía Leonardo Reis, que iba en busca de la posición de Mariano Pernía. Llegábamos casi a la mitad de la carrera. Carrera número 2 a 30 minutos más una vuelta. Rasetto, recuperado de esa pequeña salida de pista, iba en busca de Gianfrati. Delante estaba Leonardo Reis. Venían dos Cupra juntos. Adelante Mariano Pernía. Aquí Rasetto se lanzaba sobre Gianfrati en busca del octavo lugar. Y lo superaba el hombre del PMO al del G Racing Motorsports. Cardoso ya no tenía más paciencia con Gianantuoni y empezaba a buscarlo por todos lados, pero esto le costaba esa pequeña excursión por la tierra. Volvía por dentro, no tenía ángulo para hacer la superación. Allí Gianantuoni con Cardoso, mano a mano. Pelea por el segundo lugar, estaba a 2 segundos Gianantuoni ya de Piquet Jr., que se mantenía adelante sin grandes problemas, mientras Pernía trataba de que Cardoso no se le vaya. Aquí vemos la reiteración con Leonardo Reis en el Cupra, Gennaro Rasetto en el Peugeot. Nelson Piquet Jr., que le empezaba a imprimir ritmo más fuerte a la carrera, marcando el récord de vuelta. Vamos a bordo. ...13 minutos... y un poco más en el reloj. La diferencia ya era de 3 segundos y medio, y en esta segunda mitad de carrera Piquet tenía con qué acelerar aún más el ritmo. Ya si de por sí en la primera mitad de la carrera había estado tranquilo, el Honda Civic todavía podía dar mucho más. En una carrera de mucho calor, el Honda YPF Racing parecía encontrarle la vuelta a las cuestiones de puesta a punto para evitar un desgaste excesivo en el auto. Allí vean cómo Pernía le empezaba a hacer una sombra cada vez más grande a Cardoso. Pernía que busca asegurarse lo antes posible un título de campeón que ya parece destinado a ser. Allí Pernía ya estaba mucho más cerca. Cardoso, mientras tanto, aguantaba hasta donde podía, pero vean cómo Pernía ya comenzaba un asedio un poco más constante, entrando en el tramo final de la carrera, ya en el último tercio. Más atrás había un bache entre Rafael y Leonardo Reis de casi 10 segundos. Venía Rasetto por dentro para superar a Mariano Pernía. Subía al séptimo lugar el Peugeot. Pernía quería contraatacar por dentro. Había un leve roce de Pernía. Aprovechaba Gianfrati.
Lo veíamos a Pernía yendo bien por dentro para evitar un roce. Y acá ya empezaba a hacer el ataque de Pernía sobre Cardoso. Pernía buscando salir mejor a la recta principal. Cardoso que dejaba un pequeño resquicio. Por dentro lo ejecutaba Leonel Pernía mano a mano. Cardoso que se iba ancho. Nuevamente, quizás empezando a sufrir el desgaste de los neumáticos. La exigencia de la carrera, insisto, bajó un calor muy pero muy intenso. Y cuando intentaba Cardoso, no podía contra Pernía. Un leve roce entre ambos autos. Y se quería lanzar por dentro Cardoso. Pero Pernía con toda su experiencia, casi duplicándole en edad, se mantenía por delante y agarraba la posición de podio. Y además Reis se convertía en el nuevo perseguidor de Cardoso. Ahí vemos ese roce de Cardoso a Pernía. Cinco minutos y medio quedaban todavía en el reloj. En el TCR Brasil el orden era Piquet Jr., Gianantuoni y Cardoso. Mientras se le venía Reis. En la TCR Trophy el que estaba liderando era Gianfratti, delante de Nienkotter y de Chiriano. 4 minutos y medio quedaban. Pedro Cardoso, que estaba cuarto, se había caído del podio ya. Y acá otro Peugeot que trataba de seguir el ritmo de la carrera. Era el de Raceto. Tenía detrás a Enzo Gianfratti, quien se escapaba de Mariano Pernía. Ahí estaba Leonardo Reis en el sexto puesto, con una pequeña luz por sobre sus perseguidores Raceto y Gianfratti, ya en los últimos 2 minutos de la competencia. En Velocità, carrera número 2. Se pasaba Raceto en la frenada. Gianfratti que no lograba superarlo. Y allí se abría ya casi la anteúltima vuelta de la carrera. Venía Raceto en la frenada. Le costaba un poco llevar ese Peugeot que parecía un poco desgastado por la carrera. Gianfratti lo adelantaba. Se ponía séptimo el Cupra blanco y verde con vivos rojos del Head Racing Motorsport. Cardoso, que trataba de no perder más terreno, lo perseguía Reis. Adelante Pernía. Ya le había hecho más de 2 segundos de diferencia. Piquet en otra historia absolutamente. A casi 7 segundos de Gianantuoni. Era un trámite mucho más favorable todavía. Un andar contundente el del Honda. Aquí estaba en la última vuelta Nelson Piquet Jr., que venía en busca de la victoria. Primera victoria para él en la categoría. Había tenido varios segundos puestos, varios terceros. Se le venía negando el triunfo a Nelson Piquet Jr., pero lograría cortar la racha, cortar la sequía. En Velocità, perseguido por el dron del TCR South America. Victoria, la primera en la categoría para Nelson Piquet Jr., celebrando por todo lo alto. Una gran victoria, contundente, con un ritmo avasallante sobre Fabián Gianantuoni, ganando por casi 8 segundos.
Tercero, Leonel Pernía, más puntero que nunca del campeonato. Cuarto, Pedro Cardoso, luego Rafael Reis. Aquí nuestro ganador, Nelson Piquet Jr., con el Honda del Honda YPF Racing. También la victoria en la TCR Trophy para Enzo Gianfrati, celebrando su triunfo también, manteniéndose por delante de sus perseguidores durante toda la carrera. Piquet Jr., Gianantuoni y Leonel Pernía el podio. Pedro Cardoso cuarto, tercero en la TCR Brasil. Luego Reis, Rafael, Leonardo Reis, Gianfrati ganando la TCR Trophy, Gennaro Rossetto, Mariano Pernía y Marianien Cotter, cerrando los primeros 10 de esta carrera. 7 segundos, .8, casi la diferencia de Piquet Jr. y Gianantuoni. Contundente. Chiriano y Croce cerraban el clasificador. Abandonaba Juan Ángel Rosso, desclasificado Marcos Regadas por la maniobra que sacó a Rosso de la carrera. Y aquí el festejo de Piquet Jr. con su equipo, haciendo el 1. Esto decían los ganadores. A gente bateu na trave, na verdade, várias vezes, né? Foram, sei lá, 3 poles já, que a gente não conseguiu largar bem. Admito que nem hoje a gente foi uma largada fantástica. Seguramos a liderança, porque também quem estava em segundo também não largou tão bem. Mas enfim, aqui uma pista que estava muito quente, a degradação dos pneus era do começo ao fim da corrida era de mais de 4 segundos. O importante era liderar as primeiras 2, 3 voltas e aí depois você se controlar, né? Agradecer a todo mundo aí e finalmente a primeira veio e tentar buscar mais agora. Foi uma largada bem difícil de engolir. Tô triste até agora, mas acontece. Fui muito confiante e acabou que deu ruim. Mas a gente conseguiu recuperar bem, fiz umas 4, 5 ultrapassagens ali bem legais. Conseguimos recuperar o P1 da Trophy, que é o que importa mais, né, que a gente está disputando o campeonato da Trophy. Saímos líderes do campeonato, então é isso aí. El piloto del fin de semana era Cardoso, el que más puntos sumaba en las 2 carreras. Enzo Gianfrati, ganador del TCR Trophy. Podio con Piquet Jr., Gianantuoni y Pernía, el himno brasileño. Y las distintas celebraciones. Allí Piquet Jr., ganador, los trofeos entregados por Felipe Mogov. Y el champán para cerrar esta 8ª fecha del TCR South America. Aquí el podio del TCR Brasil también, con el ascenso de Cardoso en lugar de Pernía. Y Gianfrati ganador en la Trophy. Amigos y amigas, le ponemos punto final a esta 8ª fecha del campeonato del TCR South America Banco BRB. Segunda fecha del TCR Brasil. Mi nombre es Francisco Aure. Nos reencontramos en noviembre.